pasado 31 de enero, la historiadora Rosa Ayerbe Iríbar fue objeto de un doble homenaje en Donostia con motivo de su jubilación después de casi medio siglo de labor docente. Por la mañana, en la Universidad del País Vasco, mediante una jornada académica con participación de especialistas de distintas universidades, y por la tarde, en la sede de las Juntas Generales de Guipúzcoa, a cargo de representantes institucionales. A la celebración se sumaron numerosos alumnos y alumnas, compañeros, amigos y cuantos quisieron expresar su admiración y cariño por esta historiadora, reconocida por su infatigable capacidad de trabajo, por su generosidad como profesora e investigadora y por su pasión por el estudio del pasado de nuestro país, al que lleva dedicada prácticamente toda su vida. Hoy vamos a hablar con Rosa Ayerbe sobre su trayectoria y sobre algunos temas en los que ha trabajado a lo largo de su dilatada carrera investigadora. Es la última de las propuestas que nos plantea Eusko Ikaskuntza, de la mano, como siempre, de Juan Aguirre. Gabón, Juan. Gabón, la última hasta hoy. Hasta el momento, por descontado. Ha sonado muy taxativo. Ha sonado como muy, sí, no. Por matizar. Bueno, Rosa, bienvenida. Eskerrik asko, ongi etorri eta zorionak. Mil esker, oso pozik nagoni. Gabón. Bueno, ¿cómo tienes el cuerpo después de tantos achuchones de cariño y de aprecio que has recibido? Ya me he puesto en vereda otra vez, no hay problema. Muy bien, Rosa Ayerbe Iríbar, doctora en Historia. Empezó muy joven como docente en el año 1977 en la Universidad de Deusto y desde 1990 hasta ahora mismo pues ha impartido en la Universidad del País Vasco. Lógicamente, todo este tiempo por sus manos han pasado generaciones de estudiantes a los que ha formado en sus especialidades en Historia del Derecho y de las instituciones vascas, en Historia Medieval Universal, en Paleografía y Diplomática Españolas y en Metodología de la Historia. Y en paralelo con su labor profesoral, Rosa ha investigado e investiga sobre temas histórico-jurídicos vascos. Hay que reseñar sus aportaciones al conocimiento del derecho foral guipuzcoano y sus juntas forales, lo que ha fructificado en la edición de nada menos que 43 volúmenes con las actas de las juntas de la Diputación de Guipúzcoa desde los siglos XVI al XVIII, que un trabajo que comenzó con su marido en 1990 y que luego ha seguido ella en solitario, así como los estudios sobre heráldica institucional, un tema por el que fue reconocida nada menos que con el Premio Nacional de Heráldica en 2008. Y a esto hay que añadir, por supuesto, en lo que nos toca en un espacio de Eusko Ikaskuntza, que desde 2006 dirige la colección Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, como digo, en Eusko Ikaskuntza, desde la que es socia desde su reinstauración en 1978. Bueno, su bibliografía como autora es inmensa, supera los 40 libros, habría que sumar cantidad ingente de artículos, colaboraciones, ediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entrando al grano, Rosa, bueno, vivimos una época claramente presentista, donde solo parece que vale lo actual, el aquí y ahora. Y entonces, en estas circunstancias quisiera preguntarte qué sentido, qué valor tiene el estudio de la historia, incluso de la historia que nos queda, como ha sido tu especialidad, que nos queda un poco más alejada, como la medieval, por ejemplo, o la antigua. Mira, Juan, todo lo que has dicho es verdad. Llevo muchos años leyendo, sobre todo obras que han escrito otras personas, que también hay que saber lo que va avanzando la investigación, pero sobre todo documentación. Y yo todas las clases, absolutamente todas las clases, desde hace muchos años ya, venía introduciendo a los alumnos con esta expresión: lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. No podemos entendernos nosotros hoy, ni lo que han sido nuestros padres, nuestros mayores, sin echar la mirada para atrás, porque somos fruto de lo que hemos recibido y fruto de lo que somos capaces nosotros de hacer y vamos a legar luego a los que vienen por detrás. Entonces, toda historia es importante. La más cercana nos interesa por cercanía, porque conocemos las personas, en fin, ahí están nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera. Pero ellos vienen de otras raíces también. Y toda investigación que tienes que hacer, al menos yo así lo entiendo, es partiendo desde lo más profundo que la documentación te permita conocer aquello que estás estudiando. Lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Porque toda historia es nuestra historia. Exacto. Hemos dicho que durante muchos años has impartido Historia Medieval Universal, una época, la Edad Media, que tiene fama de oscura, supersticiosa y sin apenas progreso. ¿Está justificado este cliché, que quizá es fruto de nuestra ignorancia sobre lo que fueron 1000 años de historia en Europa? Ciertamente, Eva, es un cliché.
Porque, vamos a ver, si hoy echamos los ojos en España simplemente, hay unas zonas más desarrolladas que otras. El mundo medieval son muchos años, muchos siglos de historia. Y no es lo mismo la historia de Inglaterra que la historia de Francia, que entonces no era ni Inglaterra ni Francia, ni la historia peninsular. Mientras que en la zona norte había otras preocupaciones y había ciertamente un nivel de vida más rudimentario. El sur de Andalucía, Córdoba, era la zona más floreciente y era la misma época. En la tierra hoy, ¿qué culturas ancestrales antiguas, todavía arcaicas, donde tienen que ir misioneros o gente dicen que adelantar esas sociedades? Bueno, están conviviendo con otras sociedades que ya están con la inteligencia artificial. Entonces, no podemos tener una idea única de un periodo tan largo de la historia y de un territorio tan amplio como puede ser, en este caso me has citado, Europa. Hay zonas muy ricas, muy adelantadas. El Imperio de Oriente, ahí está, Bizancio, esplendorosa, mientras que los otros estados se están haciendo porque han venido los germanos. Entonces, bueno, es un cliché. No se puede decir que es una época oscura. Ciertamente hay zonas oscuras. Está el feudalismo, hay en fin, sociedades muy atrasadas desde nuestro punto de vista actual, pero hay otras sociedades que están en cultura, en instituciones, en fin, en formas de vida pues muchísimo más desarrolladas que incluso hoy, podemos decir, en algunas zonas del mundo. Sin embargo, claro, su propio nombre ya ha creado un cliché, Edad Media. ¿En medio de qué? Pero es desconocimiento. Tampoco es lo mismo la Alta Edad Media que la Baja Edad Media. Claro, Hay una diferencia. Y Edad Media es todo. Y sin embargo, a partir del siglo XIII, esta sociedad en España va a cambiar terriblemente, sobre todo por la influencia del derecho romano que nos viene a partir del siglo XIII con el derecho común. Entonces es una época muy compleja y no se puede adjetivizar, ¿verdad?, con un único muy término. Rica para estudiar. Muy rica, enormemente rica y diversa, preciosa. Rosa, un aspecto en el que siempre has incidido, yo te he oído hablar y he leído cosas que has escrito sobre este asunto, que es el de la diversidad territorial vasca. ¿Sí? La conciencia de que cada territorio de Vasconia posee una idiosincrasia propia, unas particularidades en cuanto a derechos, a foralidad, usos, costumbres, etcétera. Yo creo que vale la pena que nos aclares un poco, a grosso modo, esto, que no tiene nada que ver con el provincialismo, cuidado. En absoluto, en absoluto. Yo siempre suelo decir que somos primos hermanos. Es decir, somos tres territorios que hemos hecho nuestro viaje histórico con muchas semejanzas y muchas diferencias. Y bueno, si incluimos a Navarra, yo estoy hablando ahora de lo que es la comunidad autónoma, si incluimos a Navarra, pues lógico, y si incluimos a Iparralde, que también hemos estado con Navarra, etcétera, etcétera. Ahora bien, Vizcaya, señorío, ¿verdad?, que después perteneció al señorío del rey, pero Vizcaya siempre fue mucho más volcado hacia Castilla, mientras que Álava y Guipúzcoa hemos estado más volcados a Navarra. Vizcaya tenía una organización y unas juntas inmemoriales, mientras que las juntas alavesas y las guipuzcoanas son fruto de una hermandad o una asociación de las comunidades del territorio. Entonces, no se puede tampoco globalizar o generalizar, sino que hay que andar con la lupa, viendo las diferencias y las semejanzas que tenemos. Es verdad que conformamos, sobre todo en materia de derecho civil, derecho de familia y sucesiones, todavía una sociedad mucho más amplia que sería la sociedad pirenaica, porque las formas de vida de alguna manera marcan el derecho que va a regular esas formas de vida. Por eso nuestro derecho consuetudinario guipuzcoano, que va a durar hasta 1999, tiene en sus raíces semejanzas muy grandes con Vizcaya, con la zona norte de Álava, porque enseguida entre el derecho castellano en el resto, con Navarra, con Aragón, con Cataluña y con Iparralde. Es decir, las sociedades no se dividen por fronteras imaginarias, sino que la forma de vida de alguna manera marca el derecho que se va a desarrollar en ellas y las instituciones también. Entonces, las juntas no solamente son de aquí, hay juntas en el norte de Burgos, hay juntas en Navarra, en fin, son formas que se van surgiendo con el tiempo. Una institución arraigada en el derecho vasco es la del mayorazgo, por el cual se transmitía el patrimonio familiar a través de un único heredero, preferentemente un hijo varón. ¿Esto era exactamente así? ¿El mayorazgo marginaba siempre a las mujeres? Pues te voy a decir que últimamente he escrito bastante sobre este punto y creo que he demostrado, y lo estoy dando en conferencias de aquí para allá, que el mayorazgo en Guipúzcoa, porque en Guipúzcoa en materia de sucesiones el caserío primó el derecho consuetudinario, el mayorazgo se introdujo a mediados del siglo XVIII. Porque aquí
siempre el derecho vasco en general, el derecho pirenaico en general, daba libertad a los padres para elegir el mejor heredero o heredera, aquel que iba a administrar mejor la casa. Y en Guipúzcoa concretamente, donde no estaba recogido por escrito, en Vizcaya se recogió bien pronto, y también en Ayala, en Álava, el resto de Álava, funcionan las cosas más con el derecho castellano. Aquí se fue manteniendo esa preferencia para elegir a las mujeres en muchos territorios. ¿Por qué? Porque las mujeres eran más de casa, porque el etorquiña, en este caso el varón, es el que traía la dote y permitía sufragar los gastos o las deudas que tenía el caserío, por lo que fuera. Pero había una costumbre, una herencia matrilineal, y lo he estudiado, repito, recientemente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando Castilla crea un derecho donde prohíbe el dotar a las hijas, y estas entregas del patrimonio se hacía cuando se casaba la hija, el dotar a las hijas con los elementos raíces, entonces aquí entramos en un conflicto muy grande que va a durar siglos en Guipúzcoa, hasta que, como lo importante era mantener la casa sin dividir, dando algo a los hijos, pero dejando prácticamente todos los bienes raíces a un único heredero, en este caso a las hijas, pues no hubo otra posibilidad más que decidir, pues si no podemos dejar a las hijas, como lo fundamental es dejar a un único heredero, pues dejamos a los hijos, que eso el derecho castellano ya nos permite. Y en el siglo XVIII la provincia optó por crear ese mayorazgo masculino colectivo en Guipúzcoa. Pero hasta entonces la preferencia de los padres, en muchos casos, no todos, porque había libertad, lógicamente, por parte de los padres de elegir aquel que más prometía que iba a trabajar por la herencia o por el mantenimiento de esa casa, que el dueño de esa casa lo que hacía era recibir, como cualquier mayorazgo, recibir el bien, administrar lo mejor que podía y legar al sucesor, sin enajenar, acrecentar en la medida de lo posible, pero sin enajenar. Y eso, las hijas estaban preparadas, estupendamente preparadas para cumplir con esa finalidad que requería la sociedad guipuzcoana o vasca en general. Está muy bien, tiene muchos más matices de los que pensamos y a veces nos quedamos también, en este caso, con clichés, ¿verdad? Exacto, es que nosotros siempre hemos oído el mayorazgo masculino. ¿Quién es el que hereda el caserío? El hijo mayor. Cuidado, sí. No siempre ha sido así. Ya. No siempre ha sido así. Está muy bien esto, sí. Otro importante tema, Rosa, que sobre la vida también del antiguo régimen, que a mí siempre, y lo hemos comentado con Eva, me ha desconcertado bastante, el tema de la onomástica familiar, ¿no? Sí. ¿Cómo se explica que dos hijas, nacidos de los mismos padres, utilizaran apellidos distintos, sí, ¿verdad? O Miguel de Cervantes, por poner un ejemplo ilustre, Miguel de Cervantes Saavedra, se sabe que Saavedra se lo sacó de la manga, porque no había ni padres ni nadie que se supiera que fuera Saavedra, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo funcionaba esto? Te explico un poco. Mira, los apellidos como tales se van forjando, en la documentación aparecen ya en la Edad Media, y se forjan con el nombre de pila, ¿verdad? Luego un patronímico y luego el nombre del solar. Claro, esa es la forma de creación del apellido ya en la Baja Edad Media. Que es de los padres y luego del solar. De los padres o de los tíos o de los padrinos. Anda. Por eso, a veces tienes un hermano que es Juan Pérez de Aguirre y el otro es Martín López de Aguirre. Porque ese patronímico puede variar. El solar es lo que define de dónde es y la familia en su conjunto. Entonces, claro, en Castilla se va a perder el solar. En Álava mantienen todo prácticamente, y en Guipúzcoa y en Vizcaya se va perdiendo el patronímico. Pero si haces tu genealogía hacia atrás, encontrarán muchos de esos apellidos solares acompañados de un López, de un Pérez, de un Martínez o lo que fuere. Y en el caso que me has comentado de Miguel de Cervantes, ciertamente el segundo apellido de Cervantes era Cortinas, la madre era Cortinas. Entonces, ¿de dónde le viene ese Saavedra? Porque Saavedra es hoy un apellido, hay pueblos también que se llaman Saavedra. ¿Y de dónde le viene? Saavedra posiblemente sea un mote que él recibe cuando está en Argel, porque Saavedra es un término árabe del Magreb que significa manco o tullido. Anda, ostras. Qué bueno. Entonces parece que él asume lo que le han venido llamando, como a otros le llaman el cano, el mozo, el grande, el chico, el gordo, y se queda eso como algo que le identifica. Entonces él era Miguel de Cervantes, tenía que ser Cortinas, pero le llaman el manco, que es Saavedra.
Ya. Así de sencillo. Buenísima la idea, ¿no? Es curioso que se apropiase de como de un apellido que en realidad era un mote mote. que describía una discapacidad encima. Es pero que- bueno, imagino que en esa época se vivía de otra forma. El apellido lo hemos convertido nosotros en apellido, Vaya. pero es un claro. mote. Ya. ¿Cuántos el cano hay? ¿Cuántos el mozo? Esos términos que se utilizan para identificar a... O al- el de tal sitio, de tal otro. Sí, o de tal. pero sobre todo características De personales físicas. distintivas de estas personas. Muy buena Ya. explicación, muy interesante. Sí, pues gracias. Vamos a hablar de la historia local de las ciudades, de los pueblos, sobre la que Rosa Ayerbe, nuestra invitada, ha trabajado de manera muy extensa. ¿Qué valor posee el estudio de la historia local y qué resultados está teniendo que se impulse en las últimas décadas en el ámbito vasco, cuando quizás hemos redescubierto historias pues sumamente curiosas y muy desconocidas? Mira, es que tenemos que entender cómo se organiza la vida de una persona. La vida de una persona es, lógicamente, personal y ella está metida en una familia. Entonces, ahí forma parte también de una comunidad menor, pero lo que es una pequeña comunidad. Y esas comunidades después se organizan en comunidades más grandes, como son las entidades urbanas, que pueden ser una universidad, que es una colación, una parroquia, una anteiglesia, puede ser una villa o puede ser una ciudad. Entonces, ciertamente no se ha dado valor a esas comunidades que organizan la vida de esas familias que tienen unos intereses comunes y que después van a ser la base fundamental de las instituciones de gobierno. No olvidemos que las juntas de los 3 territorios, en nuestro caso las Cortes es otra cosa porque es una representación estamental en Navarra, pero las juntas se organizan en base a los municipios. Y los municipios es importantísimo porque de alguna manera, fíjate si es importante, no solamente porque reciben un derecho del rey cuando reciben los fueros, sino porque son capaces de crear su propia normativa interna a través de las ordenanzas municipales. Hace poquitos años, ya serán ya casi 2, he publicado todas las ordenanzas municipales de los pueblos de Guipúzcoa hasta 1950, 5 volúmenes. Bueno, pues esas ordenanzas municipales, todas ellas, están hechas desde adentro. La comunidad ha creado. ¿Por qué? Porque tiene unas necesidades y esas necesidades se regulan en batzarre, organizando entre ellos, acordando, aprobando y luego con el refrendo real que le da valor de ley a esa ordenanza que el pueblo ha hecho. Entonces, la lectura de esas ordenanzas nos da la forma de vida, los intereses que tienen, los problemas que tienen, intentan resolver. Y hacer esos estudios de los municipios es fundamental porque cada cual pues tiene sus semejanzas y tiene sus diferencias. Cada cual, ¿verdad? Todos tienen su particularismo y es una delicia el ver que hay esa diversidad tan enorme de vidas dentro de una comunidad mayor como puede ser Guipúzcoa, Vizcaya o Navarra. Entonces, lo pequeño siempre hay que ver desde abajo porque es la base fundamental de otras instituciones que van sobreponiéndose, pero siempre defendiendo los intereses del de abajo. Y el de abajo, ¿quién es? La persona. Muy bien, Rosa. Pues ya para terminar, mirando al futuro, te quiero hacer una pregunta doble, como las cerezas. Una va con otra. Una sobre tu propio futuro. Te supongo que estarás llena de proyectos. Deja la universidad, pero supongo que no te va a faltar trabajo, segurísimo, porque habrá muchas cosas que has ido dejando para este momento en el que vas a tener más tiempo, digo yo. Y luego sobre la historia en general. ¿Qué horizonte le ves tú al estudio de la historia y más concretamente a la investigación sobre el pasado de la sociedad nuestras? Bueno, para empezar, mi futuro, ahora tengo menos tiempo que antes, para empezar. Típico de jubilados esto. Sí, pues yo antes veía en otros jubilados y estoy viéndolo en mí misma. Tengo menos tiempo libre que antes. Sobre todo porque soy consciente de que he vivido más de lo que voy a vivir y tengo muchos proyectos empezados que quiero terminar. O terminar o empezar, pero son proyectos que si no hago yo, pues habrá que esperar bastante para que otro venga y los empiece también. Mi objetivo fundamental, Juan, es dejar un legado documental a la gente que hace historia y no sabe paleografía, que hay mucha. Entonces, al no saber paleografía no pueden leer esos documentos de forma directa y tiene que hacer historia pues moderna, contemporánea, donde la lectura del documento es mucho más fácil. Mi objetivo es, repito, trabajar en esa dirección y luego terminar proyectos que tengo. Y el valor de la historia, pues termino como he dicho. Lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Es verdad que nos están instando continuamente a trabajar para vivir, trabajar para ganar, trabajar.
pero trabajar para ser más personas, para entendernos mejor, para saber de dónde venimos, etcétera. Yo he dado muchos años clases en aulas de la experiencia y he tenido alumnos, pues médicos, ingenieros, enfermeras, amas de casa, de todo tipo, y que han venido a las aulas porque querían saber, tenían hambre o sed de conocimiento de ese pasado, de donde ellos son conscientes, porque tienen sus años, de que han hecho historia, pero quieren entrar más atrás, más atrás. Ciertamente, el conocimiento de la historia, el trabajo por la historia, a mí me gustaría más, ciertamente, que los políticos la apoyaran un poquito más, sobre todo facilitando las publicaciones, porque ya es difícil investigar, es costoso investigar y luego encima a veces tenemos que pagar la publicación nosotros mismos. Entonces es muy triste, eso es muy triste y eso desanima mucho a la gente y lo deja porque claro, ya con una pensión, pues bastante es ajustarte a la pensión como para estar haciendo los viajes, en fin, sacando copias, algunos te cobran mucho, otros te regalan, pero el gasto está ahí, las horas que tienes que meter, la luz que tienes que pagar, pero la satisfacción personal que te da el averiguar cosas de tu pasado y poder transmitir y facilitar a otros su conocimiento, eso no tiene pago. Y al final nos iremos con la satisfacción de haber hecho una tarea, aunque no dejemos dinero, porque el dinero lo tenemos que invertir viviendo, ¿eh? La historia es muy importante y ciertamente desearía que se hiciera más. Se están tomando muchas resoluciones en distintos ámbitos basados en una supuesta historia que no es tal, porque no se está investigando bien. Y luego, pues cuando entramos algunos pues a sacar un poco ese fallo que se ha cometido, pues en fin, duele. Pues las cosas hagamos bien, acudamos a los historiadores, que no digo a mí, hay muchos historiadores y buenos, pero hagamos unos trabajos previos de investigación para asesorar bien a los que tienen que decidir y tomar resoluciones. Todo lo que ha aportado Rosa Ayerbe en estos años de investigación se puede consultar en su página web, Juan. Sí, en www.rosayerbe.com, que ahora, como va a tener más tiempo, también tendrá que cuidarla un poco más, porque la tienes que actualizar. No está Rosa, actualizada. Tienes que actualizarla, pero no, de todos modos es inmensa, es colosal. Eso iba a decir que... Sí, es impresionante y todavía le falta, fíjate, por actualizar, o sea que... Sí. Bueno, pero es un detalle cuando podemos recomendar páginas personales de quienes efectivamente. nos acompañan en estas charlas. rosayerbe.com. Rosa, feliz nueva etapa de la vida, que esto es mucho trabajo, te espera, también te digo. Pero no me preocupa. Ya hay veo que no. vivir día a día con la ilusión de, a ver, ¿hoy qué hago? Y acostarnos cansados y con la satisfacción de esto hecho. Sí. Eso es el día. Mejor balance que puede uno hacer de sus días. Mil esker. Es que ricasco, Rosa, Juan. Es que ricasco, Eva.